María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Allí, en San Lucas, capítulo 8, del versículo 1 y 2, habla sobre las mujeres que sirvieron a Jesús. Amén. Entre todas esas mujeres que sirvieron a Jesús, estaba María y había una tal María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una mujer que estaba viviendo una vida fácil, una vida de pecado, una vida que era criticada por todos los demás, que era juzgada, que muchas veces quizás no solamente la criticaban, sino la hacían de lado hasta su propia familia. Pero ¿sabe una cosa? Un día tuvo un encuentro con Jesús, María Magdalena. Un día cuando la trajeron para acusarla delante de Jesús, fue cuando Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y ahí Dios, a través de esa misma palabra, hizo reconocer a aquellos que estaban todo alrededor acusando a esa mujer que todos tenemos pecado. Porque si nosotros estábamos ahí, tampoco podíamos arrojar la piedra. ¿O quién de ustedes podría arrojar la piedra? Ninguno. Nadie es tan limpio para no tener ningún pecado. Y María Magdalena era una mujer de vida fácil. Pero ese día tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que María Magdalena se arrepintiera. ¿Sabe cuál fue la palabra que Jesús le dijo a aquella mujer? Le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Pero también le dijo algo muy importante: vete y no peques más. ¿Y sabe qué hizo María Magdalena después de haber sido perdonada, después de haber tenido el encuentro con Jesús? Era una de las mujeres, como dice allí en Lucas 8, capítulo 1 y versículo 1 y 2, era una de las mujeres que seguían a Jesús. Fue la que estaba al lado de María, la madre de Jesús. Fue aquella misma mujer que Jesús estaba en una casa y fue y derramó un perfume muy caro a los pies de Jesús. Y muchos lo criticaron hasta ese acto de María Magdalena. ¿Sabe por qué? Porque muchos miraban la parte material. Amén. Bueno, esa era María Magdalena, una persona que era mala, pero al tener el encuentro con Jesús había una conversión. La semana pasada el pastor predicó sobre Cornelio, una persona que buscaba a Jesús. La semana pasada también el pastor predicó acerca de cuando Pedro estaba allí en la azotea y el mismo Señor le mostraba un montón de cosas inmundas para la gente, para los religiosos, comidas que no se podían comer en el Antiguo Testamento. Amén. Y cuando Jesús vio eso y le dijo el Señor: Pedro, come, él dijo: no, yo no comeré cosa inmunda. Y ahí el mismo Dios lo reprendió y le dijo: no llames inmundo lo que yo santifico. Y lo que pasó justamente con María Magdalena fue que Jesús, a través de eso, a través de su presencia, santificó la vida de María Magdalena. Entonces la vieja María Magdalena, ¿qué pasó? Murió. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. En San Juan, capítulo 20, del versículo 14 al 20. Amén. Con razón veía chiquititas las letras, estaba viendo con el anteojo incorrecto. Amén. Vamos a compartir entonces en San Juan, capítulo 20, del versículo 14. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había crucificado, lo habían puesto en una cueva y estaba muerto para la gente. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Hablábamos de María Magdalena. Al tercer día María Magdalena fue a ver el cuerpo de Jesús. Y sabe una cosa, teniendo 12 discípulos, teniendo su mamá,
teniendo mucha gente que le seguía. ¿Sabe a quién se le apareció Jesús por primera vez después de haber resucitado? A María Magdalena. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Así dice su palabra en el versículo 14 de San Juan, capítulo 20. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo: Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde ha puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. María Magdalena fue a buscar a Jesús y resulta que se encontró con un Jesús vivo, con un Jesús resucitado. ¿Amén? Qué bueno, amén. Yo me ponía a pensar, digo, ¿por qué se le apareció a María Magdalena? Si podía haberse aparecido a cualquiera. Amén. Y bueno, sigue diciendo la palabra de Jesús: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino a Jesús puesto en medio. Amén. Allí en Mateo, la palabra del Señor, cuando describe la misma situación, dice que cuando María Magdalena se le apareció a los discípulos diciéndole que el Maestro había resucitado, que el Maestro estaba vivo, que el Maestro ya no estaba en la cueva, que el Maestro había cumplido con esa palabra cuando dijo que al tercer día iba a resucitar, sabe que no le creyeron los discípulos. Y yo meditaba todo este tiempo y pensaba, ¿por qué no le creyeron los discípulos? Si muchos lo habrán visto seguir a Jesús, muchos lo habrán visto a María Magdalena al lado de María, la madre de Jesús. Muchos lo habrán visto cuando María Magdalena vino y derramó ese perfume en los pies de Jesús. Pero también sabe que me decía el Señor, ¿por qué ellos no podían creerle a María? Porque ellos veían a la vieja María Magdalena. Ellos seguían juzgando los actos que María Magdalena había hecho. Ellos seguían creyendo que María Magdalena era una mujer de una fácil vida. Ellos no creían en la conversión que Dios se había hecho en María Magdalena. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué era lo que Dios me enseñaba en este tiempo? Que muchas veces a nosotros o a mucha gente le pasa lo mismo. Mucha gente Dios le está hablando porque están pasando por cosas tremendas, por enfermedades, por problemas familiares. Mucha gente que conoce a Dios y está apartada. Mucha gente que tenía que estar en este día, en este lugar, buscando de la presencia de Dios. Pero a veces por juzgar, o por escuchar, o por mirar a la persona. ¿Sabe que ustedes, cuando yo vengo a la iglesia, y siempre se los enseño más a las hermanas que son las que siempre estamos en contacto, en la enseñanza, o en las reuniones, y yo le digo, el pastor ya pasando el umbral de esa puerta, ya deja de ser mi esposo, es el pastor. ¿Amén? Cuando yo estoy acá arriba, usted nunca, es muy raro que yo le diga Ramón o mi esposo o alguna otra palabra que yo por ahí le digo cariñosamente. Él es el pastor. Y cuando está predicando, peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que no me habla mi esposo, no me habla Ramón, me habla el Señor a través de él. Y cuando un hermano, una hermana predica en este lugar, yo no miro la condición de la hermana o quién es la hermana que me está hablando. Estoy escuchando lo que Dios quiere decirme a mi vida. Amén.
Porque si no estamos como Tomás o como esos discípulos cuando fueron a hablarle de que Jesús había resucitado y no le creyeron. Y mucha gente le pasa lo mismo. Según quien predique, escucho la palabra de Dios. Según quien coordine, hoy voy a ir a la casa del Señor. Según quien esté hablando de Dios en la iglesia, voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y estamos equivocados. Y cuando hacemos eso, lo hacemos chiquitito al Señor. Porque no estamos creyendo que Dios puede convertir a la persona en algo precioso. Que si bien la persona, cuando recién la conocimos nosotros, es como un diamante. Cuando usted lo saca recién de la tierra es una cosa fea, horrible. Dice que es una de las peores, digamos, piedras que hay, recién sacado. ¿Sabe por qué? Porque al diamante se le pega toda clase de minerales, toda clase de basura, toda clase de cosas, y en el centro queda el diamante. ¿Amén? Y después de pulirlo, después de trabajarlo, después de sacarle todas las asperezas, de sacarle el brillo, después de todo ese proceso, ahí recién está el verdadero diamante. Y ese diamante que al salir de la tierra era una cosa que no tenía ningún atractivo, no tenía ningún valor, pasa a tener un valor tremendo. ¿Amén? Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un diamante. ¿Amén? Ojalá tuviéramos un diamante. ¿Amén? Pero ¿sabe una cosa? Es lo mismo que Dios hace con las personas. Dios a las personas más vil, a la persona que quizás nosotros con nuestros ojos digamos, este jamás va a cambiar. A ese agarra el Señor, a ese transforma. ¿Y sabe para qué? Para demostrar su poder. Para demostrar que Él tiene poder y puede cambiar a las personas. Pero también está la persona que quiere ser cambiada. María Magdalena escuchó a Jesús, se arrepintió con un corazón sincero y cambió su vida. No siguió siendo la misma mujer. ¿Amén? Es más, dice que era una de las mujeres que le servía y que seguían a Jesús allí donde iba. Jesús iba por el desierto, Jesús caminaba horas y horas, y ahí estaba María Magdalena, escuchando las enseñanzas de Jesús, escuchando la palabra de Dios. ¿Amén? Den un fuerte aplauso al Señor. En San Juan capítulo 20, versículo 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto a Jesús y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, aquel mismo día de la primera semana, estando las puertas cerradas en el lugar, los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz con vosotros. Amén. Allí había un discípulo que si todos no creyeron en María Magdalena, había otro que era más incrédulo, que lo hemos estudiado en el discipulado, lo hemos estudiado, llamado Tomás. Que cuando María Magdalena vino a decirle que Jesús había resucitado, le dijo: si yo no toco el costado donde le clavaron la lanza a Jesús, si yo no veo las manos de Jesús que fue clavado en los clavos, no creeré. Y a veces nosotros creemos igual. A veces Dios nos habla a través de un niño, nos habla a través de los pastores, nos habla a través de una alabanza. Si nosotros tenemos los oídos espirituales atentos, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere darme en este día? No importa cuál sea el emisario, lo importante es que Dios usa a las personas. Amén. Entonces María Magdalena fue a darle y Tomás decía eso. Y Jesús le reprendió a Tomás y le dijo: ven, Tomás, toca mi costado. Y ahí cuando tocó, sí eres Jesús. Pero lo reprendió por incrédulo. Amén. Así nos pasa muchas veces a nosotros. El Señor nos reprende por incrédulos.
Muchas veces no creemos en la transformación de la persona. Hoy hablaba el pastor y decía de Cristina, ¿cuántos años que la conocemos a Cristina? Amén. Años. Hace 2 años, entre la pandemia poco, porque estuvimos mucho tiempo cerrado, casi 3 años que está viniendo a la iglesia, pero hubo un cambio tremendo en ella. Amén. Allá, a Mili la conocemos de chiquitita, ya Mili era más chiquitita todavía. Hoy viene con su esposo, con sus hijas, con su hija, perdón, con sus, ya te dice doble. ¿Qué estará diciendo el Señor por ahí, no? Amén. Viene con su hija, pero hay un cambio. Amén. Pero ese cambio tenemos que producirlo nosotros mismos. Dios no es atrevido. Dios hace el cambio a aquel que quiere cambiar. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, lo han predicado muchas veces. Cuando fueron sanados muchos cojos, pero muy pocos iban a ser agradecidos y seguían a Jesús. Y muchos otros dijeron, bueno, ya tengo mi pie bien, ya ando bien, hago mi vida, gracias Señor por haberte conocido. No creen verdaderamente en lo que Dios puede hacer en la persona. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que aprender que si hacemos eso, estamos rechazando al Señor. Amén. Estamos rechazando al Señor. No, pero a mí no me gusta que, no sé, a ver quién puede decir, que mi hermano Cristian esté predicando el día de mañana. No, pero este hermano Cristian, ¿por qué no me pusieron? No, porque no me gusta cómo habla. O por ahí Belén, que no habla mucho. Justo Belén la ponen a predicar, no dice 2 palabras. No importa. Tenés que aprender que si Dios la manda, la va a usar. Y si Dios la usa, tenés que escucharla. Y si no la escuchás, lo rechazás a Dios, no la rechazás a Belén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Después que vino Jesús, en el versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz con vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí se reconoció como que era el Hijo de Dios. Mi Padre que está en los cielos me envió, yo ahora los envío a ustedes. Y a ellos también quizás le pasó como que a nosotros nos puede pasar, que quizás cuando Dios nos manda a hablar una palabra no nos escuchan. Quizás cuando Dios manda a decirnos algo, voy a ver, no, pero este me va a hablar a mí. ¿Sabe cuántas veces se enojaron con el pastor o conmigo? Porque predicamos y dice, usted pastora predicó porque sabía mi vida. Mire si yo me voy a acordar en el momento de subir aquí arriba al altar la vida de cada uno de ustedes. Cierto que Cristina anda así, le voy a decir tal cosa. Cierto que Dani hace esto, voy a decir tal otra. ¿Amén? No, es lo que Dios habla. Un día una hermana estaba re enojada y dice, yo no sé cómo usted se entera las cosas. ¿Qué cosa me enteré? Sí, porque todo lo que predicó, lo que me está pasando a mí, ¿quién le dijo? Enojada estaba. Yo me reía. Yo ni sabía lo que estaba pasando. Y en lugar de ella recibir, gracias Señor, porque ves mi necesidad, ves mi problema, ves mi dificultad, me hablas porque me ama, dijo, no, esta la pastora que vino, seguro tengo una cámara oculta ahí en mi casa, saldría ahí por ahí mirando, veo que... ¿Qué es lo que me han puesto para que me vean? Pero es el Señor. Es el Señor. Y tenemos que entender que Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Él habla nuestra vida como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Él piensa como Él quiere, no como yo pienso. Dice la palabra del Señor que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Nosotros creemos que tenemos una varita, de medir la espiritualidad de cada hermano. Este sí es súper espiritual, este es menos espiritual, el otro. Y nos guiamos ¿por qué? Por nuestros ojos, por la apariencia. Amén. Pero Dios es el que sabe todas las cosas y el que da testimonio. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy antes de empezar le decíamos a las hermanas que hay hermanas que le cuesta todavía prepararse para coordinar, para trabajar para el Señor. Tiene que sacar eso. Amén. Tiene que decirme, heme aquí, Señor.
Señor, yo estoy aquí, preparado. Hoy cantábamos esa alabanza tan hermosa que me hace acordar muchísimo a la pastora Graciela de allí de Bahía Blanca, donde dice, cuando muchos creían que ya estaba muerto, amén, cuando ya estaba perdido, cuando ya estaba mal, ahí vino Dios, me levantó. Y ahora que dice, heme aquí, Señor, ¿para qué? Para servirte. Si Dios hizo algo en mi vida, es para servirle. Si Dios me sanó, es para servirle. Si Dios me libertó, es para servirle. Y si Dios me habla, es para escuchar. Amén. Así que de hoy en adelante, cuando Dios le hable, esté atento. No se enoje. Amén. No critique a otro hermano. ¿Por qué Dios lo bendice y a mí no? O no se crea, a veces dice el pastor, la última Coca-Cola del desierto. Si yo no estoy, si yo no predico, si yo no barro, si yo no hago esto, nadie lo hace mejor que yo. Amén. Ojo, porque dice la palabra de Dios que al altivo que hace el Señor, nos mira de lejos. ¿Cuántos quieren ser mirados de cerca por el Señor? Yo quiero que Dios me mire de cerca. Yo quiero que Dios me tenga ahí y vea mi necesidad, pero también vea que yo le sirvo, que yo lo busco. Amén. No quiero que me mire de lejos. No quiero el día de mañana que cuando vaya allá a los cielos me diga, no te conozco. Pero si yo cuántas veces prediqué, pero no te conozco. Amén. Qué triste sería. Amén. Y qué lindo es cuando nos diga el Señor, heme aquí, mi Hijo amado. Amén. Entra en el gozo del Señor. Todo esto tengo preparado para vos. Qué bueno que sería. Amén. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, si quizás alguno de ustedes por ahí piensa, hay hermanas que se están preparando y están empezando a coordinar, otras que están empezando a predicar, y así van a haber muchos, no se crea que Dios no lo tiene en cuenta alguno de ustedes. No, pero yo soy muy joven, no importa. No, pero yo soy muy viejo, tampoco importa. Amén. No, pero yo no sé hablar, lo dijo Moisés. Moisés era tartamudo y lo usó el Señor. Y a través de Moisés fue libertado el pueblo de Dios. Y Moisés no le tenía que hablar a cualquier persona, le tenía que hablar al faraón. Como si usted le dijera ahora, vaya y dígale al presidente tal cosa. Ay, a mí no me va a atender el presidente. Moisés en un momento dijo, yo, Señor, soy tartamudo. No importa, Moisés, no te preocupes lo que vas a decir, porque yo voy a hablar a través de vos. Yo voy a poner palabra en tu boca. Amén. Por eso usted no se sienta menos, tampoco se sienta más. Pero agradézcale a Dios cuando Dios la quiere usar. Amén. Y esté siempre preparado. No niegue escuchar la voz de Dios. Y no mire quién predica o quién deja de predicar o quién trabaja. Es más, si usted ve error en los que trabajan en la obra de Dios, ore por ellos. Dice la palabra del Señor, no sea que un día te encuentres igual, no sea que usted diga, uy, pero esta hermana que dijo tal cosa mal, hizo tal mal, coordinó mal, o le salió mal esta palabra, o dijo mal otra palabra, y el día de mañana usted va a estar aquí también predicando, y no le va a gustar si dice algo y hacen lo mismo. Amén. Por eso lo que quería decirle en este día era eso, que Dios nos quiere decir eso. Él nos ama. Su presencia está en este lugar, su amor está en este lugar. Hoy le decía el pastor, mira al hermano que está al lado, es un milagro de Dios que esté al lado. Mírelo, mire los jóvenes que tenemos, uno más lindo que otro. Mire los niños, yo amo a los niños. Amo a los niños, aunque muchos dicen, uy, corren para todos lados, no importa. ¿Qué es mejor, que esté corriendo o que esté en una silla de ruedas? Yo prefiero que estén corriendo. Que estén acá corriendo, que estén en un hospital. No, que estén corriendo. Amén. Aunque usted no crea, ellos reciben bendición aún corriendo. Hoy la extrañamos a Almita, hoy no, Almita no vino. Almita ya entra contenta, levanta, tiene 2 añitos. Entra contenta y ya viene saludando a todo el mundo. Nosotros lo disfrutamos. Y a la vez yo me pongo a pensar, digo, qué contento que debe estar el Señor. Amén. Así dice el Señor en nosotros, que no miremos quién predica, ni quién coordina, ni quién hace esto, ni quién hace aquello. Ni tengamos envidia uno de otro, ni tengamos celos unos de otros, sino que siempre estemos dispuestos
a servirle a Dios. Y servirle a Dios también es ayudar a nuestro hermano. Amén.